En esta jornada vamos a tratar un tema maravilloso que es la prosperidad, que es cómo nosotros podemos crear prosperidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas veces, no sé si se han preguntado cómo sería la vida si no tuviéramos problemas de dinero. ¿Cómo sería la vida si de repente ya el dinero no fuera un factor diferencial en nuestra vida que necesitáramos para avanzar en ella? Es por eso que existe una metodología que se llama el poder de prosperar, que nos permite a nosotros superar el problema del dinero para encontrar a través de un propósito de vida y el desarrollo de unos hábitos, poder alcanzar esa excelencia y esa prosperidad que tanto anhelamos en nuestra vida. Y para poder desarrollar ese poder debemos entender que actualmente ya la humanidad ha pasado 4 revoluciones industriales. La primera revolución fue la revolución de la energía de vapor, y aquí es donde surge todo el tema de los ferrocarriles, de las máquinas de vapor. En la segunda era es la era de la energía eléctrica, cuando surge la bombilla con Edison. La tercera era es la de la automatización, entonces aquí vemos la industrialización y surgen las grandes compañías que necesitan mucha mano de obra. Aquí surge una compañía llamada la Ford Motor Company, que es una de las pioneras en el mundo en realizar la producción en masa. Y la última era es en esta en la cual nosotros estamos, que es la era de la hiperconectividad. Entonces, en esta era ya lo que prima es la información, son los datos, es la comunicación. Y aquí encontramos empresas como Facebook y como muchos otros grupos empresariales grandes tecnológicas que se especializan en la consolidación, el procesamiento de datos, ¿cierto? ¿Qué sucede con estas eras y por qué es importante entenderlo? Porque cada era representa un gran cambio para la humanidad y en cada era se crean y se destruyen muchísimos empleos, ¿cierto? No sé si ustedes se acuerdan, en el siglo pasado, en el siglo XX, estaban las compañías telefónicas y había muchos operadores telefónicos que eran las personas que conectaban los cables. Estos eran como los ruteadores telefónicos, ¿cierto? Y cuando vino ya la tecnología celular en los 80s, ya esto no fue necesario. Y no fue necesario simplemente porque había surgido una nueva tecnología. Entonces, cada era representa la destrucción de muchísimos empleos. Y esto también pues tiene una buena noticia, que también hay muchas oportunidades nuevas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahorita mismo muchos estamos así como está el Señor, estamos en la cuerda floja porque estamos en esa transición de la cuarta era y muchas personas no se han dado cuenta de que sus empleos y muchos modelos de negocio están en riesgo porque ya no son viables, ya no son necesarios, no son rentables, están siendo sustituidos. Por ejemplo, la industria de la música fue uno de ellos, cuando estaban los compact discs y estaba todo un modelo que era que se vendían los discos en casas de discos, pues ya eso no jala, no funciona. Ya todos tenemos el streaming de música, tenemos aplicaciones como Spotify y todo este tipo de tecnologías en las cuales ya nadie quiere pagar por la música. Entonces, la industria de la música es una industria que se ha tenido que reinventar y así pasa con muchas otras industrias para que puedan ser rentables. Entonces, todos estamos así y no nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer un cambio para poder prosperar. Porque si nos mantenemos así, pues tenemos el riesgo de caer, ¿no es cierto? Y esto es lo que genera que hoy en el mundo se avecine una gran crisis. Y esta crisis se da precisamente porque esta nueva era de la tecnología es una era muy disruptiva. Los cambios son muy rápidos, son cambios muy acelerados y los gobiernos y las instituciones educativas e inclusive las empresas no se están adaptando lo suficientemente rápido a estos cambios. Entonces, esto genera que haya una gran crisis y un riesgo de que se pierdan muchos empleos. Y por eso es que vemos tanta volatilidad en el mercado laboral, en las empresas, en los negocios. Entonces, ya el tema de la prosperidad y de mejorar nuestras finanzas es algo que no podemos delegar a terceras partes, es algo que no le podemos dejar al gobierno para vivir de una pensión
o a las empresas, a muchas cosas, porque ya estamos en una era diferente y ya no podemos delegar esa responsabilidad, sino que nosotros mismos tenemos que asumir ese reto porque nadie más lo va a hacer por nosotros, precisamente por esa misma volatilidad que hay en los mercados. De hecho, se prevé que para el próximo año, si no es el año 2020-2021, haya una gran crisis en los sectores financieros. La última fue en el 2008, que fue lo de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, y se prevé que haya una próxima que es acerca del mercado financiero, que es un tipo de inversión que se está haciendo mucho y está creando una burbuja. Y la buena noticia es que así como se están destruyendo muchos empleos, hay muchos otros empleos que se están creando. Y esas oportunidades de empleo están en estas industrias, en la robótica, en la impresión 3D, en la simulación de procesos, sistemas de integración, el Internet de las cosas, el cloud computing, realidad aumentada y ciberseguridad, que es la industria 4.0. ¿Cuál es el problema con eso? Si ustedes se dan cuenta, en la educación tradicional, este tipo de carreras pues no existen todavía porque son cosas nuevas que apenas se están dando. Entonces, no nos estamos adaptando suficientemente rápido a estos cambios, ¿cierto? Entonces ya los abogados, adelante, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, todas esas profesiones clásicas, nos damos cuenta que están siendo parcial o totalmente reemplazadas. Ya hay apps, ya hay inteligencia artificial que está, digamos, reemplazando gran parte de esos empleos, ¿cierto? De esos empleos tradicionales. Entonces, las oportunidades están en estos campos, pero es muy difícil para nosotros mantenernos actualizados con esto, ¿cierto? Díganle de pronto a un médico o algo que tiene que otra vez estudiar una carrera diferente para encontrar una oportunidad laboral. Es bastante difícil, ¿cierto? Aunque no imposible, pero es muy complicado. Pero ¿en qué ámbito nosotros sí podemos implementar esto? En el ámbito del emprendimiento, ¿cierto? Si yo emprendo un negocio, yo sí puedo aprovechar estas tecnologías sin necesidad de aprenderlas. Yo puedo contratar gente o contratar servicios o procesos para incorporarlo a mi empresa sin necesidad de que yo mismo tenga que estudiar esto. Entonces el emprendimiento es una gran oportunidad y ya no debe ser visto como algo que sea para personas digamos arriesgadas, sino que todos tenemos la necesidad de emprender y dedicarnos a nuestras finanzas personales, al manejo de nuestras finanzas personales. Y eso es lo que está generando este gran cisma, esta disrupción tecnológica, hace que cada vez la brecha entre ricos y pobres se esté abriendo más, ¿cierto? Entonces la clase media está agónica y tiene que definirse si se va a quedar en la pobreza o si va a aspirar a la riqueza. Y para llegar a la riqueza nosotros tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer y desarrollar el poder de prosperar. Algo que nos lleve hacia acá, ¿cierto? Una cierta manera de hacer las cosas. Y esa cierta manera de hacer las cosas es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Y hay muchas personas en el mundo que mientras sufren crisis, grandes problemas, grandes dificultades, no se dan cuenta que hay otras personas que están siendo exitosas y que cada día se hacen más ricas. O sea, aquí tenemos el caso de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, tenemos a Bill Gates de Microsoft, a Warren Buffett de Berkshire Hathaway, que es un fondo de inversión de riesgo, tenemos a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, y a Carlos Slim, que es el único, digamos, multimillonario latinoamericano en el top 10 de la lista Forbes, que es el dueño de empresas como Claro, por ejemplo. Entonces, estas personas tienen ese factor. Estas personas saben que hay un poder de prosperar, que hay una cierta forma de hacer las cosas que los puede enriquecer, ¿cierto? Que les puede permitir prosperar en cualquier ambiente, porque mientras en el mundo hay crisis, hay división, hay problemas, hay necesidades, ellos cada vez están siendo más ricos. Por ejemplo, en el caso de Jeff Bezos salió un artículo esta semana, no sé si lo alcanzaron a leer, que él se gana en una hora 8.7 millones de dólares, algo así como 30.000 millones de pesos colombianos por hora. Para un trabajador colombiano que gane el salario mínimo, tendría que trabajar 2.700 años para poder igualar lo que él se gana en una hora. ¿Y qué hace
¿Qué hacen a estos señores diferentes? ¿Será que ellos son más inteligentes? No, ninguno de ellos tiene un IQ superior al promedio. ¿Será que ellos son privilegiados porque nacieron en una cuna de oro? No, ellos han construido su fortuna a lo largo de su vida. ¿Será que ellos, no sé, hacen algo diferente de lo que hacen nosotros? No, son personas, seres humanos normales, tienen las mismas necesidades que nosotros, hacen exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es ese factor desconocido que les permite a ellos crecer y crecer e incrementar su fortuna? ¿Cuál es esa es la gran pregunta, ¿cierto? La pregunta del $1.000.000 o de los 8.7 millones de dólares la hora que se gana Jeff Bezos. Entonces, esa pregunta la vamos a responder empezando a revalorar el concepto que nosotros tenemos del dinero. Muchos de nosotros pensamos que el dinero es algo que nosotros tenemos que cazar como el señor que caza las mariposas, ¿cierto? Estamos persiguiendo y persiguiendo el dinero, entramos a trabajar porque queremos dinero, muchas veces no porque nos guste ese empleo, no porque sea algo que nos apasione, sino que queremos es perseguir el dinero, ¿cierto? Y estamos así, tirando red a ver qué cazamos. Pero resulta que esa es la peor manera de prosperar. Para prosperar nosotros tenemos que ser como los jardineros, como las personas que cultivan un jardín, ¿cierto? Empezar a sembrar con paciencia, con dedicación, a regar, a que le dé el sol y a cultivar un jardín. ¿Y por qué tenemos que cultivar un jardín? Porque nosotros no tenemos que perseguir el dinero, nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar nosotros mismos, crecer interiormente y desarrollar activos que nos permitan a nosotros que el dinero fluya hacia nosotros. Nosotros no tenemos que concentrarnos en el dinero, sino en crecer nosotros como personas y en construir cosas y agregar valor al mundo. Y esa es la manera correcta en que el dinero va a llegar. Y es lo que han hecho estos señores. Y cuando nosotros tenemos un jardín, ¿qué pasa? No tenemos que cazar la mariposa porque la mariposa se va a sentir atraída por ese jardín. Y para empezar a hacer ese cambio, debemos entender que hay tres tipos de hábitos. Hay hábitos potenciadores, hay hábitos limitantes y hay hábitos destructivos, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de nosotros ni siquiera somos conscientes o nos hemos cuestionado cuáles son nuestros hábitos. Simplemente son cosas que hacemos porque las hacemos y no les encontramos ninguna motivación. Pero los hábitos son muy importantes para nuestra vida. El primero de los hábitos son los hábitos potenciadores. Los hábitos potenciadores son aquellos que te van a permitir a ti crecer como individuo, crecer como persona, que te van a aportar valor a tu vida. Por lo menos si tú haces ejercicio, te vas a sentir bien físicamente, ¿cierto? Porque tu cuerpo se va a sentir mejor. Aparte de eso, te vas a ver mejor, porque si tú tienes un estado atlético, te van a ver mejor, más atractivo. Y aparte de eso, si tú haces ejercicio, se ha descubierto que los seres humanos, nuestras conexiones neuronales, nuestras neuronas las perdemos con el tiempo, ¿cierto? Pero si hacemos 45 minutos de cardio todos los días, esas conexiones también se crean y se potencian y se entrelazan. Entonces, hacer ejercicio también te hace más inteligente. Entonces, vemos que hacer ejercicio es un hábito potenciador, porque si yo lo hago a lo largo de mi vida va a ser mucho mejor. Hay hábitos limitantes, como ver televisión, ver Netflix. Levante la mano el que se ha visto un maratón de Netflix toda la tarde, toda la noche. ¿No se sienten culpables después de eso? ¿No se sienten con un poquito de remordimiento? Uy, me consumí todo un día viendo una serie de televisión. Netflix es el pozo negro de la productividad. Entonces, estos hábitos no es que te vayan a dañar tu vida, sino que te van a limitar de tu potencial, ¿cierto? Porque ese tiempo tú lo puedes invertir en algo más productivo para tu vida. En 5 años, en 10 años, ver Netflix, ver televisión, no va a sumar a tu vida, ¿cierto? Y hay un tercer tipo de hábitos que son los hábitos destructivos. Entonces ya aquí hablamos de temas como el alcohol, el tabaquismo, las drogas, que son cosas que te van a destruir, te van a alejar de tu familia, puedes perder tu empleo y puedes perder en última instancia hasta tu vida. Son los peores tipos de hábitos y esto sí definitivamente debemos eliminar de nuestra vida.
Entonces tenemos que nuestra vida es igual a nuestros hábitos. Y desde ahí parte el cambio. Cuando nosotros empezamos a reevaluar cuáles son esos hábitos que nosotros tenemos incorporados en nuestra vida y empezamos a cambiarlos, ahí es cuando realmente empieza el proceso de cambio, el proceso de transformación en nuestra vida para alcanzar la prosperidad. Porque si tenemos hábitos limitantes y hábitos destructivos, nunca vamos a poder avanzar en nuestra vida, en nuestro propósito, en lo que queramos lograr, en lo que queramos ser. Y yo les he dicho esto de los hábitos, pero yo estoy seguro que el 90% de ustedes no va a cambiar muchos hábitos de su vida. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué si ya me están diciendo que debo cambiar mis hábitos para crear prosperidad? Porque los seres humanos tenemos tres cerebros. Tenemos el cerebro neocórtex, que es el del pensamiento racional, el cerebro límbico, que es el emocional, el cerebro emocional, y el cerebro reptil, que es el cerebro dinosaurico o reptil, que es el instintivo, es el de la supervivencia, es el de tengo que sobrevivir. A él no le interesa ni el pensamiento racional ni emocional, es simplemente tengo que huir y tengo que sobrevivir de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes entienden conceptualmente de que hay que cambiar nuestros hábitos, pero el que manda es el cerebro reptil, porque el cerebro racional procesa solo 40 bits por segundo, mientras que el cerebro reptil procesa 40 millones de bits, es la mente subconsciente. Es que ustedes están aquí en este mismo momento y no se dan cuenta, pero este cerebro reptil está procesando toda una serie de información que ustedes no son conscientes en este momento. Y lo que sucede con este cerebro es que hace 12.000 años, cuando la humanidad vivía en tribus y tenía que cazar y era nómada, pues esto era muy útil. De aquí viene el miedo, ¿cierto? Si venía un tigre o algo, uno, ay, tengo miedo, salgo corriendo, me lleno de adrenalina. Había muchos riesgos, muchos peligros. Entonces, el miedo, aunque no lo parezca, es algo positivo. O sea, todo tiene un propósito positivo, ¿cierto? Y al cerebro reptil no le gusta quemar energía porque él quiere sobrevivir. Él dice, no, qué pereza quemar energía porque yo tengo que almacenar energía para el futuro. Y actualmente, pues, esto es algo que no tiene sentido porque nosotros vivimos en una sociedad muy cómoda, donde todo lo tenemos a la mano, la comida, todas nuestras necesidades básicas están simplemente, inclusive al alcance de nuestra mano ahora con esta nueva era 4.0, ¿cierto? Pedimos un Rappi, tenemos el domicilio ahí. Entonces, tener miedo ya no tiene sentido. Entonces, por eso a veces es que nosotros tenemos tantos miedos que no entendemos por qué. Es por eso. Y esa mente subconsciente yo la llamo MIMI, mente inconsciente muy influyente. Porque aunque nosotros no nos demos cuenta, esa mente influye sobre nosotros, es muy poderosa en nuestra vida. Y para cambiarla tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y entonces, ¿cómo yo hago para hackear mi mente inconsciente? ¿Cómo hago yo para hackear a Mimi y decirle que ya yo estoy en el siglo XXI y que yo necesito es progresar en la vida y ganar dinero, ¿cierto? Y prosperar a través de un propósito de vida? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado cuál es su propósito? ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es la razón de estar aquí, de estar vivos? ¿Por qué? ¿Cierto? Es la gran pregunta de la humanidad. Y yo creo que ese propósito es algo que nosotros tenemos que descubrir y desarrollar. Y es algo que nosotros no solamente tenemos que desarrollar, sino rentabilizar. Porque todos somos buenos en algo. Aunque ustedes no lo crean, todos tenemos una habilidad y una capacidad que nos hace diferentes, que nos hace únicos e irrepetibles. Entonces, ese propósito tenemos que desarrollarlo. ¿Y qué sucede? Que como no sabemos cuál es ese propósito, no apartamos las cosas que van en detrimento de ese propósito. Entonces hay una máxima que dice aporta o aparta. Entonces tú tienes que aportar a tu vida todas aquellas cosas que vayan encaminadas al desarrollo de tu propósito. Si algo no va encaminado a tu propósito, debes apartarlo de tu vida. Si hay amigos que te están limitando, esos amigos, entre comillas, que no te están aportando nada a tu vida, al desarrollo de tu propósito, pues debes buscarte unos nuevos amigos porque te están limitando de todo tu potencial, ¿cierto? Nosotros somos el resultado de las 5 personas con las cuales más nos desarrollamos. O sea, nuestra familia y esos amigos que nosotros tenemos más cercanos son las personas que
promedian y que suman a lo que nosotros somos en nuestra vida. Y yo en mi primer viaje a México descubrí algo muy interesante. Es que las civilizaciones prehispánicas tienen un ritual que se llama los voladores de Papantla. Y yo decía, pero ¿esto qué es? Unos tipos se suben ahí en ese palo y se tiran ahí boca abajo, están locos, decía yo. Entonces hablé con un local y le pregunté, señor, explíqueme qué es esto, o sea, ¿por qué están haciendo eso? Y ellos me dicen, no, es que esto es una tradición y nosotros celebramos aquí el equilibrio con la naturaleza, porque el número 4 es el número del equilibrio. Yo le decía, ah, sí, el número 4 es el que da equilibrio a toda la creación. Entonces hay 4 estaciones, por ejemplo, 4 fuerzas de la naturaleza, 4 puntos cardinales, 4 fases de la luna, 4 estados de la materia. Entonces el 4 es el número del equilibrio, ¿cierto? Entonces yo dije que si nosotros tenemos que buscar un propósito, también deben existir 4 dimensiones en nuestra vida que tengan que aportar a ese propósito para que esté en equilibrio. Entonces esas 4 dimensiones son la dimensión física, la dimensión mental, material y espiritual. ¿Por qué una dimensión física? Porque si nosotros no tenemos salud, pues difícilmente vamos a hacer realidad nuestro propósito, ¿cierto? Estamos en un cuerpo físico y si no estamos bien físicamente, pues no lo vamos a lograr o va a ser muy difícil. Tenemos la parte mental, que es nuestra mente, que a veces no le prestamos mucha atención a lo que consumimos, a lo que vemos, a lo que leemos. Nuestra mente hay que nutrirla también. La parte material, que es el dinero y todas las cosas que el dinero puede comprar, y la parte espiritual, que es nuestra conexión con Dios. Si nosotros estamos bien en estas 4 áreas apuntando a ese propósito, pues va a ser mucho más fácil que alcancemos el propósito, ¿cierto? Entonces aquí yo quiero hacer un paréntesis y decirle que la parte mental es muy importante y que a veces no le prestamos atención. Si ustedes prenden el televisor y miran las noticias, todo lo que sale, el 90% son cosas negativas, es toda la negatividad del mundo. Aunque sea una sola cosita mala que suceda, eso lo magnifican y le dan todo el espacio, las 3 horas que dura el noticiero. Entonces, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué? Porque es que el amarillismo, la negatividad es lo que vende, ¿cierto?, en el mundo. Y ya la humanidad ha superado edades muy oscuras. Hemos pasado 2 guerras mundiales, hemos pasado la Edad Media, hemos pasado la esclavitud. ¿Y por qué seguimos resaltando lo malo si hay muchas cosas buenas en la humanidad? Entonces, una de las decisiones que yo tomé en mi vida para empezar mi camino a la prosperidad fue apagar el tema de las noticias. O sea, 0 negatividad en mi vida. Porque todo lo que tú consumes en tu mente, aunque tú no te das cuenta, te va programando y te va creando una serie de paradigmas que te van moldeando tu realidad. Entonces tú crees que vivimos en un mundo limitado, en un mundo lleno de dificultades, donde todo es escasez cuando es algo totalmente lo contrario. Nos han metido el cuento de que los 8.000 millones de personas que somos demasiados para la humanidad. Y si se dan cuenta, si viviéramos con la misma densidad geográfica que se vive en Manhattan, toda la humanidad, los 1.300 millones de chinos, los 1.000 millones de indios y todo el resto de personas cabrían acá. Bueno, ni siquiera se ve acá en la isla de Nueva Zelanda, es una isla que está en el Pacífico. Miren todo el globo que tenemos y nos siguen diciendo que somos muchos y que no hay recursos y que la crisis es por eso. Y la crisis no es por eso, es porque no utilizamos bien los recursos. Es porque producimos más realmente de lo que necesitamos. Realmente hay mucha abundancia, solo que no se distribuye a veces equitativamente. Y en esta nueva era de la 4ª revolución industrial, la nanotecnología, la digitalización de muchas cosas, la inteligencia artificial nos va a permitir repartir mejor los recursos y producir realmente lo que nosotros necesitamos. Y cuando avancemos en nuestro propósito, la vida nos va a golpear. Porque cuando ustedes van por sus sueños, van por su camino, van a recibir golpes. Ustedes están felices y dicen, bueno, salí de la conferencia, ya voy a empezar a hacer mis sueños, y van, les pegan ahí su puñetazo y los tiran contra la cuerda. Y no contentos con eso, los van a tirar al piso y los van a dejar ahí permanentemente, a menos que ustedes no digan que van a luchar realmente por sus sueños, porque la vida y las cosas
cuando uno las quiere lograr no son fáciles, hay que trabajarlas, van a haber obstáculos, van a haber dificultades y muchos problemas, pero si tu propósito es genuino, si tienes determinación en tu vida, lo vas a lograr y vas a salir adelante. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión: o vamos a seguir en nuestra vida, en la vida que llevamos hasta ahora, o vamos a adoptar un cambio que nos permita a nosotros seguir adelante con nuestro propósito y hacer realidad nuestros sueños. Entonces tú tienes la decisión, nadie va a tomar esa decisión por ti, tú eres el que la tienes que tomar. Y muchos de nosotros no elegimos ese camino, sino que de pronto elegimos el camino de que vamos a buscar el dinero de una vez, vamos por el resultado, somos cortoplacistas, ¿cierto? Porque para ser emprendedor y para hacer todas estas cosas hay muchas veces que trabajar gratis, hay muchas veces que invertir sin ni siquiera saber si vamos a recibir algo a cambio, pero ese es el camino. Entonces vamos por el corto plazo y nos metemos a trabajar en el sueño de otra persona, y entonces así se nos va la vida, ¿cierto? Trabajamos para tener dinero, para pagar deudas, para nuevamente quedarnos sin dinero y tener que trabajar. Entonces estamos como en un círculo vicioso corriendo así. ¿Cómo nos salimos de ese círculo? ¿Cómo nos salimos de ese círculo? Esa es la gran pregunta. Y muchos creemos que con trabajar nosotros vamos a poder hacer realidad nuestros sueños como en el siglo pasado, pero ya ese no es el contexto en el que nosotros estamos, ¿cierto? ¿Y por qué ese no es el contexto? Porque en el siglo pasado el dinero, cada peso, cada dólar que había equivalía a oro. Entonces tú podías ir con ese dinero a tu banco y te daban oro. Ves tú al banco hoy a ver si te dan oro, no te lo van a dar. ¿Por qué? Porque el dinero hoy en día no vale nada. El dinero es un dinero fiduciario. En 1971 el presidente Richard Nixon dijo que no más, o sea que el dólar no se podía cambiar en oro. Entonces todo el dinero que hay en circulación en el mundo simplemente es deuda y es sostenida por la fe de las personas, o sea, por la fe que nosotros tenemos en ese pedacito de papel. Y eso es lo que genera que haya inflación, porque como ya el dinero no está supeditado a una cantidad de oro, ellos pueden imprimir y imprimir e imprimir en esa máquina toda la cantidad de dinero que sea necesario y eso genera inflación. Entonces si nosotros estamos en esta carrera, ¿cierto? Y ganamos ese dinero que nos llega a nosotros cada vez es menos. Ya ahorrar no es suficiente para nosotros progresar en la vida. Y entonces, ¿qué sucede? Que estamos en este círculo vicioso y somos precios de nuestro tiempo, somos esclavos de nuestro tiempo porque lo estamos cambiando por dinero, ¿cierto? ¿Y en qué momento nos vamos a salir de esa rueda para nosotros poder hacer realidad ese sueño si estamos invirtiendo el 90% de nuestro tiempo ahí, en algo que realmente de pronto no nos apasiona o no nos llena? Y cuando tenemos ese dinero, aparte de que no vale nada, estamos programados para gastar. Nos bombardean constantemente con publicidad, nos llega a nuestro celular, lo vemos en la televisión, en el internet, en todos lados hay publicidad. Entonces empezamos a gastar. Entonces peor aún, ¿cierto? Porque nos llenamos de muchas deudas y tenemos que volver a trabajar más. Y aquí está la diferencia en el modelo que siguen las personas prósperas y las personas pobres. Y cuando hablo de pobres, no necesariamente es que tengan dinero, sino de pronto una mentalidad pobre, ¿cierto? Hay mucha gente que gana muchísimo dinero, pero así como entra, así se va. Y si entra y se va, igualmente es una persona pobre porque no le está quedando nada para él, ¿cierto? Entonces, en el modelo de una persona pobre, trabaja, y lo primero que uno hace cuando trabaja es comprarse una casa, un carro, pedir un préstamo, una tarjeta de crédito. Entonces todos esos gastos van a los pasivos. Y así como entra, ese ingreso se va, porque como tiene tantos pasivos, esos pasivos también generan muchos gastos. Entonces hay impuestos, hay pagos de hipoteca, está el pago del auto, está el pago de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces no nos queda nada al final. ¿Y qué hace la gente que cultiva el jardín, de lo que hablábamos ahorita? Esta gente no busca un trabajo, esta gente empezó a construir activos, esta gente trabajó gratis, esta gente se arriesgó y empezó a invertir en cosas, en bienes raíces, en acciones, en bonos, en notas, empezó a hacer cuadros, a hacer música, a hacer libros, a hacer cosas diferentes,
que es propiedad intelectual, y eso te da a ti ingresos también. Entonces estos activos, miren cómo es de diferente. Aquí el trabajo entra y sale, ¿cierto? El ingreso. Aquí no hay trabajo, pero hay activos. Estos activos te dan ingresos, y te dan ingresos por rentas, te dan dividendos, te dan intereses, te dan regalías, y es un flujo permanente de efectivo, ¿cierto? Entonces esta es la diferencia principal entre la gente con mentalidad abundante y la gente con mentalidad pobre. Y esto pues ya está explicado en un diagrama, que es el diagrama del flujo del dinero. Entonces aquí está el 95% de las personas, que son los empleados y autoempleados, y aquí el 5%, que son los dueños de negocio e inversionistas. Los empleados trabajan para un sistema de otro. Los autoempleados son el sistema. ¿Y qué pasa con los autoempleados? Las personas que son freelance, las personas que trabajan de manera independiente. De pronto ellos creen erróneamente que son independientes, que son dueños de su tiempo, pero si ellos quieren crecer de verdad y crear riqueza y abundancia en su vida, están limitados por las horas del día, ¿cierto? El día tiene 24 horas y esa persona no se va a poder multiplicar porque ella misma es el sistema. Entonces, asumiendo que no durmieran, no comieran, no hicieran nada más, máximo tendrían 24 horas para trabajar. En cambio, de este lado, el dueño de empresa ha creado un sistema y tiene el tiempo de otras personas y el dinero de otras personas que trabajan para ese sistema. Y en el cuadrante de los inversionistas es todavía mejor, porque esas personas ni siquiera han creado el sistema, simplemente tienen varios sistemas que trabajan para él. Ellos invirtieron capital en los sistemas de otros y le producen dividendos, ¿cierto? Entonces, de este lado vivimos como podemos y de este lado vivimos como queremos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para desarrollar esa mentalidad abundante? Y eso parte desde una idea, desde un sueño, desde un propósito. Y esa idea puede ser cualquier cosa. Ni siquiera tienes que ser bueno en eso, simplemente tienes que ser disciplinado en eso. Porque muchas veces creemos que tiene que ser algo que ya nosotros dominemos. No, si es algo que te gusta, si es algo que te apasiona, tú puedes empezar a hacerlo y te vas a equivocar y te vas a caer, pero te vuelves a levantar y llega el momento en que aprendes a hacer las cosas, ¿cierto? Y otra cosa por la cual no progresamos en ese poder de prosperar, en esa mente abundante, es porque no entendemos que no es cuánto trabajamos, sino qué tan productivo sea ese trabajo. Nosotros creemos que por trabajar más y más y más y más es que vamos a tener más. Y realmente hay una ley, que es el principio de Pareto, que dice que con el 20% del esfuerzo tú tienes el 80% de los resultados. Entonces, si en vez de hacer un trabajo, hacemos un trabajo inteligente, un trabajo enfocado, ¿cierto? Un trabajo que sea verdaderamente dirigido a nuestro sueño, vamos a tener el 80% de ese resultado. En todas las empresas y en la vida este principio es infalible. De 100 clientes que usted tiene, el 80% son malos, el 20% son los que te van a dar la rentabilidad, y asimismo con el 20% del esfuerzo vas a tener el 80% de los resultados. Y hay algo que nosotros también tenemos que adoptar en nuestra vida, y es ver la vida desde una perspectiva de un locus de control interno. Hay dos conceptos. Uno es el locus de control interno, que es que yo tomo las decisiones de mi vida, que es que yo soy el responsable de mi vida, y hay un locus de control externo, que es que las cosas me pasan a mí, que es que yo soy víctima de todo. Yo soy pobrecito, le pasó esto, pobrecito, miren cómo está. Entonces nos estamos victimizando. Ese es el locus de control externo. Y el interno es cuando nosotros asumimos un rol protagónico de nuestra vida y sabemos que todo lo que sucede es directamente responsabilidad nuestra, independientemente de las circunstancias. Y no sé si les causa mucha curiosidad que cuando hay elecciones presidenciales la gente se vuelve loca, o sea, y se ponen inclusive hasta a pelear. En las elecciones de la vez pasada hubieron dos tipos que se dieron trompadas para ver si quedaba Duque o quedaba Petro. Yo les pregunto, ¿eso aportó en algo a que ganara uno o ganara el otro? No, ¿verdad? Desde una perspectiva del locus de control interno, lo único que nosotros podemos hacer es depositar el voto, ¿cierto? Es nuestro único poder de decisión. Pueden haber debates, pueden haber controversias, podemos pelear con el otro, pero lo único que podemos hacer en una elección para que alguien sea presidente es depositar el voto.
Eso es actuar desde una perspectiva de un locus de control interno, de que yo puedo asumir la responsabilidad de mi vida y que actúo desde las posibilidades que yo tengo de actuar. Ahora yo les voy a poner un pequeño ejercicio. Si nosotros tenemos $16,000 y tenemos que invertir en comprar esto, bueno, invertir no, gastar el dinero en comprar o un televisor y un carro y un iPhone y un Rolex, ¿cuál se compraría? ¿El televisor y el carro o el iPhone y el Rolex? Levante la mano el que vota por el televisor y el carro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Levante la mano el que vota por el iPhone y el Rolex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay empate técnico. No salió bien la cosa. Bueno, la decisión correcta desde el punto de vista financiero, porque esto se puede ver bajo muchas ópticas, ¿cierto? Pero desde un punto de vista financiero la mejor compra es esta. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero por qué? O sea, si me estás diciendo que estoy gastando mucha plata, ¿por qué me vas a poner a comprar unos artículos que son prácticamente de lujo, ¿cierto? Porque hay algo, desde un punto de vista financiero, en el futuro, apenas yo compro este televisor, ya ha salido uno nuevo, que ya deprecia el valor del televisor. Y apenas yo compro el carro, ya vale un 20, un 30% menos apenas lo saco del concesionario. El iPhone, dentro de los celulares, conserva su valor en el tiempo, porque es una marca reconocida a nivel global. De hecho, es la empresa número 1 del mundo en capitalización bursátil. Es una marca que tiene prestigio, entonces, y tiene actualizaciones de su sistema. Entonces, tiene un valor de mercado que a lo largo de 5 años o algo todavía mantiene algo de su valor y se puede revender a un precio interesante. Y el Rolex pasa lo mismo, es una compañía reconocida en todo el mundo y cuando pasen 10, 15 años el Rolex se va a ver depreciado muy poquito, porque esto está hecho con materiales preciosos, tiene oro, tiene diamantes, tiene muchas cosas que tienen un valor intrínseco, ¿cierto? Entonces, para crear riqueza también debemos entender que hay 4 principios de la riqueza. El primer principio es servir, el segundo es crear valor, el tercero es el apalancamiento y el cuarto es la innovación. ¿Qué es servir? Servir es lo que yo les hablaba ahorita, trabajar gratis. Es cuando yo me enfoco en un propósito y mi propósito es tan grande que yo lo quiero hacer sí o sí y entregarle ese valor a la gente, ¿cierto? Servir es dar sin esperar nada a cambio. Y es lo que hacen muchas compañías. Ustedes no ven que las grandes compañías tecnológicas no cobran por sus servicios. Google les cobra algo a ustedes por usar su buscador, o por usar Gmail, o por usar YouTube. Nada, cero, ¿cierto? Asimismo, también Facebook y este tipo de aplicaciones no les cobra absolutamente nada. Y estas compañías durante muchos años tuvieron pérdidas. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban sirviendo a mucha gente y llegó un punto en que les sirvieron a tanta gente que ya empezaron a rentabilizarse a través de todos los anuncios publicitarios, ¿cierto? Crear valor es el segundo aspecto. Lo que nosotros hacemos es realmente valioso, estamos aportando valor al mundo. Lo que el mundo necesita es valor, es que lo que yo hago realmente aporte, realmente haga un cambio, realmente sea diferenciador, ¿cierto? Haya un valor intrínseco que cuando la persona compre ese producto sienta que está recibiendo valor, sienta que su vida está siendo mejor con él. El apalancamiento es esa capacidad que tenemos de juntar recursos, ¿cierto? Recursos económicos o de juntar gente para desarrollar un proyecto, y eso es apalancarnos. Ahorita veíamos a la gente más rica del mundo. Mark Zuckerberg tiene 35 años. ¿Por qué él, siendo tan joven, es una de las personas más ricas del mundo? Porque en Facebook trabajan miles de personas, ¿cierto? Porque Facebook ha captado miles de millones de dólares, ¿cierto? Entonces se ha apalancado en un corto tiempo con mucho dinero y con mucha gente. Eso es el apalancamiento. Y la innovación es estar en un permanente cambio, es en todo momento estar actualizándonos, en todo momento estar cambiando y buscando ser mejores en todo lo que hacemos, en cómo podemos crear más valor siendo mejores. Y uno de los conceptos claves para entender por qué mucha gente se hace rica y por qué otra gente se hace pobre es esto que tenemos aquí. En la contabilidad nos han enseñado que una casa, por ejemplo, es un activo, y los activos no
no es porque sea una casa, no es porque sea un carro, no es porque sea un objeto material que nosotros compremos y tengamos. O sea, desde un punto de vista contable sí es, pero desde un punto de vista financiero no es un activo. Un activo es algo que te genere flujo de efectivo, ¿cierto? Entonces, si yo compro una casa y yo vivo en ella, esa casa me va a generar gastos a mí, me va a generar impuestos, me va a generar pago de servicios públicos, me va a generar mantenimiento, es un gasto. Pero si yo esa misma casa la meto en un servicio de Airbnb y la rento, ¿cierto? A las personas, esa casa me va a generar a mí unos dividendos, unos ingresos, unas rentas, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, sí es un activo. Entonces, los activos o los pasivos son en función de si me están generando dinero a mi bolsillo o de si me están sacando dinero. ¿Ya? Es la manera más sencilla de definir si algo es un activo o es un pasivo desde un punto de vista financiero. Y otra de las palabras claves para entender esto es el cash flow. Cash flow es flujo de caja. Y entonces, para nosotros crear prosperidad y riqueza en nuestra vida, debemos tener un flujo de caja que siempre sea positivo hacia nosotros. Que esas inversiones y esas cosas que nosotros hagamos nos generen un ingreso recurrente. En el caso de la casa, si tú la rentas, todos los meses te van a pagar el arriendo, ¿cierto? Eso es cash flow. Todos los meses tienes liquidez, todos los meses está entrando dinero. Y por eso muchas empresas se quiebran porque no entienden este concepto. Hay muchas empresas que venden a 6 meses, a 1 año, etcétera, y son muy rentables porque esos productos tienen mucha rentabilidad, pero al tener esos plazos de cartera tan altos corren el riesgo de quedarse sin liquidez, se quedan sin oxígeno, sin dinero. Entonces, lo más importante para la riqueza es el cash flow, que en todo momento el dinero esté rotando, que en todo momento te esté entrando a ti dinero a tu bolsillo. Y esas dos cositas, entender bien qué es un activo, qué es un pasivo, y tener un cash flow es lo que te va a dar a ti la libertad financiera, ¿cierto? Eso que llaman de libertad financiera, que es vivir sin tener que trabajar porque ya tú has trabajado y has creado unos activos que te dan N número de pagos, entonces ya tú puedes vivir de las rentas. Y eso tal vez es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y para eso yo he diseñado un sistema que se llama el Sistema Generador de Riqueza, SGR, Sistema Generador de Riqueza, que es simplemente una distribución de cómo nosotros, con el dinero que nos entra, cómo lo debemos distribuir. Y para eso un 10% debe ser para ahorros, y ese 10% no se debe tocar nunca. Ese 10% tiene que estar ahí en un fondo fiduciario o en algo rentando en todo momento. Debe haber un 10% para inversión, que es invertir en todos esos proyectos, en todas esas cosas, en esas oportunidades de negocio que se nos presenten, y es un capital de riesgo. Este 10% nosotros, si ganamos con esa inversión o si lo perdemos, para nosotros es transparente porque ya lo tenemos destinado para eso. Es para invertir con riesgo, ¿cierto? Tenemos un 10% de caridad porque para nosotros prosperar debemos dar, ¿cierto? Y si queremos que a nosotros nos llegue mucho dinero, con ese dinero también nosotros tenemos que hacer obras sociales y tenemos que ayudar a la humanidad. Y hay un 5% para gastos de diversión y un 65% para gastos de estilo de vida. Este 5% es para que quemen el dinero, o sea, para que hagan lo que quieran. Todas esas cosas que están fuera de su nivel, ir al restaurante más costoso, ir a ese viaje, hacer todas esas cosas que siempre han soñado. Y este 65% de gastos de estilo de vida es lo que nos cuesta a nosotros sostener nuestra vida, ¿cierto? Los servicios públicos, el arriendo, nuestra casa, la comida, el transporte. Aquí va los gastos de estilo de vida, de sostener nuestro estilo de vida. Si nosotros queremos acelerar nuestro plan hacia la riqueza, podemos recortar de aquí, llevar esto a un 50% y meter un 10 o un 15% acá en inversión, ¿cierto? Si queremos recortar en gastos de estilo de vida, para meterlo aquí en inversión y acelerar nuestro plan hacia la riqueza. Y entonces vemos que hay dos tipos de interés. Hay un interés simple y hay un interés compuesto. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante entender esto del interés? Porque si entendemos el interés compuesto, ese interés es el que nos va a llevar a nosotros a prosperar mucho más rápidamente. Si se dan cuenta, la línea del interés simple es una línea recta, pero la línea del interés compuesto es una línea exponencial.
¿Qué quiere decir el interés compuesto? Que lo que yo gano en una inversión lo vuelvo a reinvertir ahí mismo, y así consecutivamente, y se va reinvirtiendo, ¿cierto? Entonces en el interés compuesto yo tengo un dinero que se invierte, gana unos intereses, se vuelve a reinvertir, gana más y se vuelve a reinvertir, ¿cierto? Entonces, si el trabajo era un círculo vicioso, este es un círculo de crecimiento exponencial donde se da la magia, ¿cierto? Y Einstein decía que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Y eso que Einstein era un físico que conocía todas las fuerzas, y en su época estalló la bomba atómica y todo eso, y él decía que el interés compuesto era la fuerza más poderosa del universo. ¿Por qué? Porque con eso es que se puede crear riqueza, muchísima prosperidad. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Si nosotros desde ya invirtiéramos 220,000 pesos, que parece una cifra muy pequeña, ¿cierto?, mensualmente durante 240 meses, que son 20 años, a una tasa de interés del 6%, al final de esos 20 años nosotros tendríamos 100 millones. Pero si nosotros ese capital lo guardáramos bajo el colchón, lo guardáramos en nuestra casa, apenas tendríamos 52.800.000. Es decir, que solamente con jugar con el interés compuesto tuvimos una ganancia de 47 millones, que da un rendimiento del 90%. O sea, una cosa súper sencilla de destinar una cifra mensual, invertirlo en algún instrumento de inversión como un fondo fiduciario, y que esos intereses se vayan capitalizando todos los meses. Al final tendríamos una suma millonaria, ¿cierto? Y para acelerar aún más ese plan hacia la riqueza, nosotros tenemos que entender qué es la sinergia. Todas estas personas que yo les mencioné, ellos no juegan solos, ellos tienen unos equipos de trabajo, ¿cierto? Y ellos juegan con la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Cuando nosotros somos capaces de trabajar en equipo y de que hay una sincronicidad con ese equipo para lograr un objetivo. Y la sinergia nos dice que la suma de los resultados grupales es muy superior a la sumatoria de los resultados individuales. Lo que quiere decir la sinergia es que yo solo voy a tener un cierto rendimiento, pero si yo trabajo en equipo voy a tener un rendimiento muy superior. Es decir, que ya 1 más 1 no va a ser 2, sino que va a ser igual a 3 o a más. Y aquí vale la pena resaltar que nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad creativa que a veces subestimamos. Cuando nosotros miramos una foto del universo, ¿cierto?, y vemos una foto de nuestras conexiones neuronales, díganme cuál es la diferencia. Son exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra mente es un universo y que el universo es una mente. Entonces nosotros tenemos la capacidad de crear, de soñar y de hacer realidad esos sueños. Y aún así, que yo les he dicho todo esto, todavía muchos tendrán dudas y dirán, bueno, para mí la vida es limitante. Para mí, yo veo todos los días que la vida es difícil, que hay escasez, que hay dificultades. Y yo te digo, tienes toda la razón, porque ese es tu punto de vista. Pero también hay otro punto de vista, que es el de otras personas que están logrando eso, ¿cierto? ¿Y por qué se da eso? Porque nosotros no vemos la realidad como es, sino que la filtramos a través de nuestros paradigmas, de nuestras creencias, de cómo nos han formado. Y cambiar eso es muy difícil. Hay que hacer un trabajo muy dedicado, hay que trabajar en nuestros hábitos, ¿cierto? Hay que hackear la mente subconsciente para empezar a cambiar eso y a ver que hay dos puntos de vista. Y ambos puntos de vista son válidos, pero yo creo que el punto de vista de que hay abundancia, prosperidad y de que yo puedo ser capaz de crear esa prosperidad para mi vida es el que yo debo adoptar porque me va a convenir más, ¿cierto? Porque nosotros, como veíamos anteriormente, somos un universo y tenemos la capacidad de crear. Entonces, si yo creo que en mi vida hay abundancia y prosperidad, yo voy a desarrollar los mecanismos para lograr eso. Y una de las cosas que me ha funcionado a mí cuando tengo que tomar estas decisiones de arriesgarme, de emprender cosas, de hacer muchas cosas, yo siempre pienso, ¿qué es lo peor que podía pasar? ¿Qué es lo peor que me podría pasar si yo hago eso? Hace más de 6 años que yo emprendí y yo me hice esta pregunta, y es una pregunta que me la hago todos los días. Y la respuesta es, para mí,
que lo peor que podría pasar es tener que volver a trabajar, ¿cierto? En una empresa. Yo trabajé por más de 8 años en empresas. Y ese para mí es el peor escenario, y yo estoy cómodo con ese escenario. Si mis empresas se quiebran el día de mañana, si todo sucede un colapso mundial y pierdo todo mi dinero, mis inversiones y todo, pues yo tranquilamente puedo empezar a trabajar y construir capital y otra vez emprender. Entonces estoy cómodo con eso. Y la mayoría de las personas y la mayoría de nosotros podemos convivir con esos miedos si nos preguntamos qué es lo peor que nos podría pasar, porque muchas veces ese escenario apocalíptico que nosotros tenemos en la cabeza nunca se da. O sea, siempre la realidad es mucho menor a eso que nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Y aquí les traigo una reflexión, que es que había una vez un hombre que estaba en un desierto y estaba muriendo de sed. Y de repente ve a lo lejos como un espejismo, una cabaña. Y en esa cabaña había algo de sombra, había una tablita ahí, y él dijo, bueno, me voy a meter ahí. Y se metió ahí y estaba agónico, y de repente ve que hay una bomba, ¿cierto? Y dice, oh, hay una bomba, y empezó a tirar de la bomba y nada salía. Lo que salía era polvo. Y desesperanzado volvió la mirada al piso y vio que había una botella. Y la botella estaba llena de agua, pero el agua no tenía muy buen aspecto. Y en la botella había un letrero que decía que él tenía que depositar todo el agua en la bomba para que el agua pudiera fluir. Imagínense ese dilema, uno en un desierto, muerto de calor, casi muriéndose, y le ponen a escoger entre si se bebe el agua de la botella o si la mete aquí en una máquina oxidada ahí, que quién sabe si eso va a funcionar. Y el man, no muy seguro de su decisión, cogió y metió el agua ahí y empezó a bombear y nada salía. Y el man, mierda, la cagué. El man ahí, bueno, me morí. Y él empezó y siguió dándole, y de repente salió un hilito de agua. Y siguió bombeando y salió un chorrito. Y siguió bombeando y salió un flujo. Y dijo, oh, y empezó y cogió la botella y se tomó como 4 botellas de agua. Y en el letrero de la botella decía que cuando él se bebiera esa agua, él tenía que volverla a llenar. Y así lo hizo, volvió a llenar y le puso una notica abajo. Sí funciona, créanle. Entonces, ¿cuál es la reflexión de todo eso? Que nosotros tenemos que dar con amor sin límites para que podamos tener una vida sin limitaciones. Si nosotros depositamos con fe en nuestro sueño y hacemos algo sin esperar nada a cambio, si tenemos fe en lograr eso, al final vamos a superar esas limitaciones y va a llegar la abundancia a nuestra vida, ¿cierto? Entonces hay que dar ese salto de fe, ese paso de tomar ese riesgo. Y aquí, cuando nosotros damos ese paso, tenemos otro dilema, que es que a nosotros, de pronto nosotros empezamos a trabajar y ya tenemos una vida cómoda, ¿cierto? Ya compramos la casa, compramos el carro, tenemos Netflix, nos lleva la comida rápida y estamos ahí como en la zona de confort. Entonces ya ahí, en nuestro mundito ya somos felices. Pero no nos damos cuenta que el mundo es más grande y que hay muchas más oportunidades y muchas más posibilidades. Y muchas veces nos cuesta dar ese paso porque no nos damos cuenta de que nuestro mundito es muy pequeño y hay un mundo gigante afuera. Y que nuestro mundo es demasiado pequeño para que nosotros nos podamos hacer grandes, para que podamos crecer, ¿cierto? Y afuera es donde está el éxito, donde sucede el éxito, donde están las grandes cosas, donde están las oportunidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar ese gran paso, esa gran decisión de dejar algo donde ya estamos cómodos para arriesgarnos por algo que puede ser muchísimo mejor para nuestra vida. Es un dilema muy grande, ¿cierto? Porque si ya nosotros estamos cómodos, ¿por qué nos vamos a arriesgar para buscar algo que de pronto no vayamos a tener éxito? Pero si damos ese paso, ahí es donde la magia sucede, donde está el éxito y la abundancia verdadera. Entonces nosotros bien dijimos, vamos a dar ese paso. ¿Y qué sucede cuando damos ese paso? ¡Pam! Que nos caemos, ¿cierto? ¿Quién aprendió y quién nació caminando? Levante la mano el que nació caminando. Levante la mano
el que nació sabiendo montar en bicicleta? Ninguno, ¿verdad? Todo eso lo aprendimos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos metieron ese cuento de que no nos podemos equivocar, de que no podemos cometer errores? No sé si se han dado cuenta que cuando los niños chiquitos, o sea, tienen una energía, una adrenalina y quieren explorar y quieren hacer muchísimas cosas, pero entran al colegio y ya están así, con la mochila pesada de los libros, así como todos cabizbajos, y ya los van como adoctrinando, ¿cierto? No te puedes equivocar, tienes que ganar el examen, las cosas son así. ¿Y por qué son así? Porque son así y tienes que hacerlas así, ¿cierto? Entonces nos empiezan a moldar de que no nos podemos equivocar, y eso es la cosa más absurda del mundo. Todos tenemos que aprender a hacer las cosas, y para aprender a hacer las cosas tenemos que equivocarnos, fracasar y cometer errores, ¿cierto? Y nos va a doler. Y había un personaje muy famoso acá del fútbol, bueno, estaba porque todavía está vivo, Francisco Maturana. Él decía, perder es ganar un poco. Eche, yo me escuché esa frase y dice, eche, este man es un mediocre, ¿cierto? ¿Cómo así que perder es ganar un poco? ¿Qué frase esa tan mediocre? Pero no, este señor tiene razón. O sea, cada vez que perdemos, nosotros ganamos experiencia, ganamos conocimiento, ganamos aprendizaje, y creemos que el que pierde, perdió. O sea, y lo miramos así como, perdiste. O sea, y no se dan cuenta que esa persona ya se arriesgó, ya dio un salto y ya tiene un aprendizaje. Y si él aprende de eso, sigue adelante y lo va a hacer mejor la próxima vez, ¿cierto? Entonces, perder sí es ganar un poco. Y el fracaso más grande para mí es nunca intentarlo, es tener un sueño, es tener algo que nosotros queremos hacer y no lo hacemos por ese miedo a fracasar, por ese miedo a no querer lograr ese sueño, por ese miedo que nos inhibe, ¿cierto? Entonces debemos dar ese gran salto. Y la vida es una onda donde van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber altibajos. No sé si ustedes han visto esta maquinita que en los hospitales, ¿cierto? Y esta cosa tiene que estar moviéndose, porque si no se mueve, se muere la persona, ¿cierto? Cuando haga ya se murió. Entonces, si no hay emociones en nuestra vida, si no hay altibajos, si no hay problemas, nos estamos muriendo en vida. Y por eso es que hay tanta depresión, tanta ansiedad, tanto pesimismo, porque estamos metidos en una rutina donde no estamos explorando realmente nuestro potencial, realmente todo aquello que nosotros podemos hacer y debemos ser, porque los seres humanos estamos llamados a desarrollar todo nuestro potencial, todo lo que nosotros seamos capaces de hacer. Y para hacer eso con éxito hay que aplicar dos cosas. Uno es hacer un checklist. Esto yo lo hago todos los días. Todos los días lo primero que yo hago es qué tareas puedo hacer hoy yo para avanzar desde ya en mi propósito. ¿Qué puedo hacer hoy yo desde ya para avanzar en ese sueño? ¿Cierto? Siempre podemos hacer algo. No importa qué tan grande sea ese ideal de lo que nosotros queremos lograr, siempre vamos a poder hacer algo. Y lo otro es tener N número de planes, hasta el plan Z. Si el plan A no funciona, hay un B, un C, un D, y alguno tiene que salir, ¿cierto? Y el problema con muchos es que hacemos el plan A y hacemos la tarea 1, y si no funcionó eso, ya lo abandonamos y lo dejamos ahí. Y por eso es que no avanzamos en nuestro sueño. Y aquí les voy a hablar de una historia personal, nunca la he comentado. Cuando yo entré a la universidad, yo hice mi primer semestre y entré con muchas dificultades porque no tenía el dinero para poder estudiar. Yo estudié en la Universidad del Atlántico, pero en la época que yo estudié tocaba pagar, y pagar bastante, pues para una persona que no tiene dinero, cualquier cosa que haya que pagar es mucho. Y yo veía eso como imposible, como muy difícil. Sin embargo, pude entrar e hice mi primer semestre y la embarré. Perdí cálculo 1. Y perdí cálculo 1 y lo perdí como por 2 décimas nada más. Como 2,98, una cosa así. El profesor era bien pesado, ¿cierto? Pero bueno, yo ahora lo veo como que él no quería incentivar la mediocridad. Entonces yo perdí ese semestre y yo me acuerdo tanto de esta escena que estaba en la casa con mis papás y estaba así enfrente de ellos dos y les decía, bueno, perdí esta materia, y como perdí esta materia, el próximo semestre apenas voy a ver como 4 materias,
y no teníamos dinero pues para pagar ese semestre. Y ellos me miraron y bueno, vacilaron un momento, pero tomaron el único activo que teníamos en ese momento en nuestra casa, que era un televisor. Sí, y lo empeñaron y así pude estudiar. Entonces pude estudiar y yo en ese momento yo dije, bueno, mis papás depositaron esa confianza en mí, entonces yo voy a seguir adelante, ¿cierto? Con mi sueño. Y me acordé en ese momento de una frase que decía mi mamá, desde que yo estaba pequeño, me decía, naciste para cosas grandes, naciste para cosas grandes, naciste para cosas grandes. Me lo decía cada rato. ¿Y qué es eso? ¿Qué hacía eso en mí? De pronto yo en ese momento no me daba cuenta, pero ella me estaba programando la mente subconsciente y, o sea, yo me creía el cuento de que nací para cosas grandes, ¿cierto? Entonces yo entré en el segundo semestre de la universidad y fue un semestre espectacular porque gané todas las materias y de ahí en adelante seguí así hasta que me gradué con honores, el promedio más alto de mi universidad, me nivelé, me gradué con el mismo grupo con el que yo entré. Y mis compañeros no me entendían de clase, o sea, este man por qué estudia tanto, por qué está así. Y ellos no entendían que yo tenía que tener éxito sí o sí. Yo no tenía ninguna posibilidad de fallar, porque tenía que ganarme la beca que me daba la universidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que si nosotros estamos dejando válvulas de escape en nuestra vida para fracasar, pues vamos a perder y vamos a fracasar. Pero si nuestra única posibilidad es tener éxito, entonces vamos a tener éxito. Cuando no dejamos ninguna puerta de escape hacia el fracaso, no vamos a fracasar. ¿A cuántos no les ha pasado que en un momento de urgencia, de dificultad, todos los sentidos se les disparan y tienen, o sea, sienten que tienen unas capacidades increíbles que no sentían que eran capaces de tener, ¿cierto? Que tal que un familiar se enferme o algo y tengan que llevarlo al médico, enseguida sale lo que sea, se vuelven reanimadores, médicos, de todo. Y entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que nosotros tenemos que ponernos urgencias en nuestra vida, tenemos que ponernos en un modo de que todo es urgente, o sea, nuestro propósito, el sueño más grande que nosotros tenemos debe ser lo más importante, debe ser lo más urgente para nosotros. Y cuando empezamos a ver la vida así, ya no hay excusas, ¿cierto? Porque no tenemos ninguna posibilidad de fracasar, sino de tener éxito. Es nuestra única posibilidad. Y aquí tenemos que ser conscientes también de por qué a nosotros nos pasan todas estas cosas, y es porque existe algo que se llama la pirámide de Maslow. Esto fue un señor pues, que sacó este concepto que dice que todos los seres humanos tenemos una escala de necesidades, ¿cierto? Que son 5. En la base de la pirámide están las necesidades básicas, que son alimentación, la salud, el descanso, respiración, lo básico que nosotros necesitamos para vivir. Hay una segunda escala que son las necesidades de seguridad, ¿cierto? De sentirnos que estamos protegidos, que tenemos una casa y todo eso. Hay una tercera escala que son las necesidades sociales. En estas necesidades ya ahí necesitamos el desarrollo de afecto, tener amigos, tener una pareja, y la mayoría de nosotros llegamos hasta aquí murió. Pero existen todavía dos más, y la que le sigue es la necesidad de autoestima, ¿cierto? El reconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito. Todos necesitamos esto. Y todavía más allá hay otra escala, que es la última, que es la necesidad de autorrealización. Y esa necesidad nunca se satisface, ¿cierto? Y aquí es donde debe estar nuestro propósito. Y esto es lo que nos va a motivar a nosotros salirnos de aquí y llegar acá arriba, ¿cierto? Tener un propósito definido, una necesidad de autorrealización. Y cuando nosotros tenemos claro eso, podemos dar ese salto para acá. ¿Y cómo podemos hacer eso? Hay algo que se llama la programación neurolingüística. Y ahorita les hablaba de lo que decía mi mamá, que me hackeó la mente diciéndome que yo nací para cosas grandes. Y eso está aquí en esto, en que nuestra mente procesa las cosas y crea realidades en nuestra vida. Pero ¿cómo hace eso? A través de un pensamiento, un sentimiento, una acción, y eso me genera un resultado, ¿cierto? Entonces, pensamientos generan sentimientos, que generan acciones,
y que después se materializan en resultados físicos, ¿cierto? Este es el proceso que hace que nosotros imaginemos algo y ya después se convierta en una realidad tangible. ¿Y cómo se hace eso? En la Biblia, el primer capítulo de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Miren qué interesante lo que dice la Biblia. Dios y el verbo son la misma cosa, prácticamente es lo que está diciendo. Que la creación fue hecha por la palabra, por el verbo. ¿Cómo usamos nosotros nuestras palabras? ¿Cómo nos expresamos? ¿Nos estamos expresando en concordancia con ese propósito que queremos lograr? Yo creo que no. La mayoría de nosotros, como consumimos y nos alimentamos de la negatividad del mundo a través de las noticias, a través de pronto de las malas amistades y de muchas cosas, también nos expresamos negativamente, ¿cierto? Entonces, el poder de la palabra es lo que veíamos acá, la acción. Cuando tenemos un pensamiento, un sentimiento y lo verbalizamos como una palabra, esa palabra ya es una acción, ya es algo que se dijo y que está en el mundo y es algo que se va a materializar posteriormente en un resultado. ¿Y cómo hablamos nosotros? Yo saludo a muchas personas y yo les digo: oye amigo, ¿cómo estás? Y me dicen: en la lucha. Y me dicen: no, regular, como para no preocuparlo. ¿Y cómo estás? Ahí, dándole. ¿Y cómo estás? Soy pobre pero honrado. ¿Y cómo estás? No, sobreviviendo. ¿Y cómo estás? Mal, pero usted no tiene la culpa, ¿cierto? Y cuando se despiden de ti, ay, cuídate. Como así que cuídate? Estamos en una guerra o algo, o sea, me van a hacer algo. Vete por la sombrita, que me va a quemar el sol, ¿o qué? ¿Cierto que sí? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Y ustedes creen que estas palabras son las palabras de una mentalidad abundante, que va a hacer grandes cosas en la vida, que va a ser exitosa, que va a ser próspera? ¿Ustedes creen que Jeff Bezos dice que está en la lucha? ¿Cierto que no? Entonces nuestras palabras definen quiénes somos. Y más importante que lo que nosotros somos actualmente es lo que nosotros nos vamos a convertir. Porque ustedes me dirán: pero si estoy en la lucha, ¿cierto? ¿Qué más voy a decir? No, pero tú tienes un sueño y estás trabajando en esto. Tienes un propósito de vida, ¿cierto? Entonces tú tienes que decir: no, estoy bien, estoy prosperando, estoy trabajando en mi sueño, cada día soy más bendecido. Miren cómo cambia el filtro, ¿cierto? Un filtro de negatividad a un filtro de oportunidades. Me estoy abriendo un mundo de oportunidades nuevos. Solamente con cambiar cómo me expreso yo. Y no sé si ustedes han visto esto, que son los 3 monitos del WhatsApp, ¿cierto? Popularmente conocidos así. Resulta que estos no son los 3 monitos del WhatsApp, estos son los 3 monos sabios. Y eso viene de Japón, y eso está en un templo donde se veneraba a Confucio. ¿Y qué tiene que ver eso con todo esto que estamos hablando aquí? Que este monito lo que quiere decir es que no veamos el mal, este quiere decir que no escuchemos el mal, y este quiere decir que no hablemos el mal. ¿Y por qué eso es tan importante? Si yo no veo el mal, si no escucho el mal, ni hablo el mal, ¿qué es lo que yo voy a hablar y a ver y escuchar? El bien, ¿cierto? Lo positivo, lo potenciador para mi vida, aquello que me va a dar crecimiento. Entonces, aprendamos de la filosofía de los 3 monos sabios. Y aquí nosotros, para hackear nuestra mente y para tener ese sueño realmente interiorizado en nosotros, todos los días tenemos que hacer la venta más difícil. ¿Cuál es esa venta? No es venderle a alguien algo, un producto, un servicio, no. Es vendernos a nosotros mismos ese sueño. Es todos los días levantarme y decir: yo nací para cosas grandes, yo vine a este mundo a hacer este propósito, yo soy capaz de hacer esto, y yo soy porque yo tengo los recursos, y si yo lo estoy soñando es porque dentro de mi interior ya existen los recursos que yo necesito para llevarlo a cabo. Entonces esta es la venta más difícil, es creernos el cuento, porque ¿cómo usted le van a creer que usted vino a hacer eso al mundo si usted mismo no se lo cree, ¿cierto?
si no tenemos la actitud correcta, si no tenemos el lenguaje correcto, si no creemos realmente en nuestro sueño. Por eso yo digo que cada vez tengo más suerte, pero no es porque yo crea que las cosas suceden por azar, sino que sé utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito, ¿cierto? Ahorita hablábamos del locus de control interno, es esto, es saber que dentro de mí ya hay recursos, yo tengo capacidades, yo tengo conocimiento, yo tengo inteligencia y sabiduría que me permiten a mí avanzar en ese sueño. Entonces eso realmente es la suerte, saber avanzar, saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. Y aquí es donde vienen las excusas. Yo no tengo tiempo. La semana tiene 168 horas. De esas 168, 56 estamos durmiendo. Que dormimos bastante. 35 pasamos comiendo, bañándonos, manejando. O sea, miren cuánto tiempo hay aquí improductivo, ¿cierto? Tenemos 40 horas trabajando para los que tienen un empleo. Y tenemos todavía 37 horas más donde podemos conseguir nuestros sueños. Entonces, si apagamos la televisión y nos concentramos en nuestro sueño, pues tenemos suficiente tiempo para hacerlo realidad, así trabajemos en algún lado. Yo creo que la mayoría, pues yo fui empleado y la mayoría de las personas en algún momento de su vida ha trabajado, pero eso no es una excusa para no emprender o para no hacer realidad sus sueños, porque siempre hay tiempo suficiente. En mi caso yo siempre sacaba tiempos al mediodía, en la noche me quedaba trabajando hasta medianoche y todo eso, y hoy afortunadamente ya tengo un equipo de trabajo y como yo sé que hay sinergia, pues yo tengo un equipo que me asesora en todas las cosas, tengo un contador, tengo un abogado, tengo gente que hace trabajos administrativos y todo un equipo que me apoya porque para llegar lejos en la vida tú tienes que ir acompañado, ¿cierto? Solo puedes ir muy rápido, pero si quieres llegar lejos tienes que tener un equipo que te esté impulsando. Y hay otra gran excusa que es la edad. Soy demasiado joven, soy demasiado viejo. Este señor, no sé si lo conocen, es el creador de esta franquicia KFC, Kentucky Fried Chicken, ¿cierto? La franquicia de pollo más conocida y más importante a nivel mundial. Está en más de 120 países en el mundo. Entonces ustedes se van a China, Japón, allá hay un Kentucky Fried Chicken. ¿Y qué hizo este señor? Este señor fue un gran fracasador, fracasó en todas las cosas que hizo en su vida. Llegó a un punto en que se iba a suicidar y se acordó que él sabía cocinar y que tenía una receta de pollo. Y cogió eso y un carro y una pensión de $100, que era todo lo que tenía, y se fue por todos los Estados Unidos vendiendo esa idea a ver quién se la compraba, a la edad de 65 años. Y así fue como nació KFC. Y todavía a esa edad, él murió a los 90 años, o sea, disfrutó de su emprendimiento 25 años, ¿cierto? Y es la franquicia de pollo más exitosa. Entonces, la edad no es un límite. Decir que soy demasiado joven o demasiado viejo, el momento correcto siempre va a ser ahora, ese mismo instante. Y hay una cosa muy particular que tienen los gringos, que es un tema del bucket list. ¿Ustedes han escuchado eso del bucket list? El bucket list es como una lista de deseos de lo que uno quiere hacer antes de morir. ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? ¿Qué quiero hacer yo antes de morir? ¿Qué cosas quiero hacer yo antes de morir? Porque todos pensamos que vamos a vivir eternamente, pero realmente somos un paréntesis en la vida. Si nosotros miramos la historia de la Tierra, de la humanidad y de todas las cosas, por ejemplo, los dinosaurios vivieron millones y millones de años y se acabaron y se extinguieron y se murieron. Y los seres humanos en algún momento pasará también. Y nuestra vida, comparada con la vida de la Tierra, es así, o sea, no hay ni un punto en la escala de la línea de la Tierra, ¿cierto? De la vida. Entonces, si nosotros queremos que ese paréntesis, que ese pequeño punto en la vida tenga un significado, debemos tener un propósito y también debemos tener una lista de cosas que nosotros queremos hacer antes de morir. Y esa lista de cosas a nosotros nos va a dar esa motivación extra de por qué queremos trabajar en ese propósito, por qué queremos rentabilizar ese sueño. Y una de las cosas que a mí más me han motivado es que yo cuando estaba pequeño, yo tenía
digamos, una especie de enciclopedia donde estaban muchos sitios en el mundo, y yo soñaba en algún momento con poder visitar todos esos sitios. Y gracias a Dios, pues ya yo he cumplido gran parte de todos esos sueños. He podido visitar más de 18 países en el mundo, inclusive 2, 3, 4 veces en muchos sitios, porque cuando uno va quiere conocer mucho más, ¿cierto? Uno queda como picado y dice, bueno, tengo que volver aquí a ver todo lo que se me quedó pendiente por ir. Entonces la invitación que yo quiero hacerles es que para que ustedes puedan avanzar en ese propósito tienen que tener esa lista de deseos, ¿cierto? Esas cosas que ustedes quieren hacer sí o sí para que puedan tener esa motivación extra de por qué yo estoy trabajando en esto, por qué estoy haciendo esto, ¿cierto? Porque yo quiero lograr este sueño, esta lista de sueños. No necesariamente tiene que ser viajar, hay gente que se quiere tirar en paracaídas, hay gente, no sé, que quiere surfear, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas, no sé, escribir un libro, muchas cosas en la vida que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Que son nuestros sueños y que lo dejamos ahí como un sueño, pero nunca lo aterrizamos. ¿Y por qué es tan importante eso? De que tengamos claridad de esa lista de deseos. Porque siempre estamos postergando las cosas. Estamos diciendo, mañana lo voy a hacer, pasado mañana lo voy a hacer. Pero si nos concentramos en que nuestra vida es aquí y ahora, no es el pasado, que ya pasó, que ya es algo que no existe, no es el futuro que todavía no ha llegado, sino es el aquí y el ahora, es cuando nosotros tomamos conciencia y empezamos realmente a tomar esto en serio, a decir, yo aquí y ahora quiero ser feliz, yo aquí y ahora quiero tener dinero, yo aquí y ahora quiero viajar por el mundo. Entonces, para hacer eso, yo tengo que tener ese propósito definido y tener claras cuáles son esas listas de deseos, de ese bucket list que yo quiero hacer, ¿cierto? Y para ser felices no necesitamos nada más. La felicidad es algo que está en nuestro interior. La felicidad pasa por la gratitud de agradecer todos los días todo lo que tenemos. La felicidad pasa por no vivir ni en el pasado ni en el futuro. Si vivimos en el futuro tenemos ansiedad. Si vivimos en el pasado estamos recordando cosas y nos puede dar depresión. Entonces la felicidad es vivir el presente, el aquí y el ahora. Y yo creo que todos nacimos para triunfar, ¿cierto? Todos nacimos para cosas grandes, todos nacimos para triunfar. Y este es el mensaje que yo les quería dejar en este día de hoy, que todos nacimos para triunfar, para luchar por nuestros sueños, para avanzar en ese propósito de vida, porque nosotros somos grandes, nosotros somos únicos, somos irrepetibles, y cada uno de nosotros tiene algo que aportar de valor al mundo. Entonces, ténganlo siempre presente, que nacimos para triunfar, para hacer realidad nuestros sueños y para vivir una vida plena, ilimitada, sin limitaciones. Dejar de pensar que vivimos a sobrevivir a este mundo, a pagar facturas. Nosotros tenemos un propósito y nacimos para triunfar. Muchas gracias.